Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que veáis este vídeo, aunque sea en grabación. Buenas tardes, Luis. Encantado de tenerte por aquí. Nada, hoy voy a hablar un poco del centro de administración de Microsoft 365. Bueno, para los que no lo sepáis, eh, os comento, yo soy Tony Parisi, soy el CEO de Autocontrol Empresarial. Somos una empresa que nos dedicamos a implantación y desarrollo de soluciones de Microsoft 365 para empresas. Nos ayudamos a digitalizarse y a automatizar sus procesos. Y bueno, la idea de este canal que abrimos hace un par de semanas es ir facilitando un poco de información a todos aquellos que habéis adquirido licencias o tenéis o vais a adquirir licencias de Microsoft 365, que conozcáis un poco mejor cómo funciona, cómo entrar, cómo administrar, cómo ir sacándole un poco de rendimiento a esas licencias que vais pagando mes a mes o por año, ¿no? El tema del licenciamiento es un tema que veremos en futuros directos, ¿vale? Seguramente el próximo lo haremos exclusivamente hablando del licenciamiento, tipos de licencias existen y tal, pero nosotros básicamente nos dedicamos a trabajar con licencias de empresa, todas aquellas que corresponden a Microsoft empresa, tanto la básica, la estándar como la premium, como para las licencias Enterprise, que son la E3 y la E5, y las licencias F1. Son, dijéramos, las licencias más utilizadas a nivel de empresa para poder configurar todas estas soluciones. Bien, lo primero que tenemos que entender y hablar un poquito es cuando nosotros adquirimos una licencia, podemos adquirir una licencia de dos formas, ¿no? Podemos comprar nuestra licencia directamente desde la página de Microsoft, como veremos cuando hagamos el directo de licenciamiento. ¿Vale? Vosotros ponéis ahí vuestros datos, ponéis un correo electrónico, hacéis el pago de la licencia que queráis hacer o la suscripción gratuita y eso os generará un tenant. Aquí viene la primera palabra, ¿vale? Que hay que empezar a controlar en el tema de sintaxis y todas estas cosas. Tenant, ¿no? Vale, ¿qué es el tenant? El tenant es el espacio que crea Microsoft dentro de Azure reservado para la licencia que acabas de contratar. Normalmente cuando la licencia se compra por web y la compráis vosotros directamente, este tenant se crea con el usuario que ponéis para registrar, ¿no? Esa sería una de las formas de poder adquirir licencias de 365. Luego está el licenciamiento a través de partners, que es el que nosotros recomendamos, ¿no? Como por ejemplo nosotros, en Autocontrol Empresarial, que somos partners de Microsoft, por lo tanto podemos vender licencias, y lo que hacemos es que nosotros contratamos esas licencias a petición del cliente. Esto se genera de una forma un poco diferente y lo que se crea es un usuario, dijéramos, principal, un usuario administrador, y a partir de ahí se van creando las licencias que el cliente nos ha pedido, ¿no? Esto es la opción que nosotros recomendamos a todos los clientes porque, primero, es más fácil controlar el licenciamiento, es mucho más fácil para el administrador, no tiene sobrecoste, es decir, lo mismo que vais a pagar comprando la licencia a través de la web de Microsoft, lo vais a pagar con nosotros, con los partners, el mismo importe, no hay diferencia de importe. Es más, por volumen, por cierto volumen, incluso se puede estudiar en algunos casos un cierto descuento por licencia. Eso va en función un poco de las licencias que nos pidáis y la cantidad de usuarios que queréis trabajar, ¿no? Pero bueno, que sepáis que hay dos formas de poder contratar una licencia. Como os he dicho, a través de la web, directamente en Microsoft, ponéis comprar licencia de empresa, os saldrán tres opciones. Os saldrá la básica, la estándar y la premium, ¿vale? Y hablaremos del tema del licenciamiento en otro directo, ¿no? Y luego lo podéis contratar con partners. Cuando os lo contratan con partners, vuestro partner os facilitará las contraseñas de acceso, ¿vale? A vuestros usuarios. Bien al usuario administrador o bien a los usuarios que le hayáis pedido que se creen, ¿vale? Aquí esto crea lo que os he dicho, un tenant, ¿vale? Esta es la primera palabra que tenemos que aprender. Tenant, ¿vale? Tenant es ese espacio que Microsoft nos va a asignar dedicado a nuestras licencias. Desde el tenant vamos a poder hacer toda la configuración o todos los usos que queramos darle a Microsoft 365. Bueno, pues cuando hemos creado nuestro usuario, bien de forma de compra directa o bien a través de que el partner nos ha facilitado las contraseñas, entramos en nuestro entorno, ¿vale? En nuestro entorno de 365, entorno que en Microsoft se llama Tenant.
¿vale? Una vez estamos en el tenant, solo, esto es importante, solo el usuario administrador o aquellos usuarios que se le haya asignado un rol de administrador van a ver este icono que veis aquí, el icono de admin. En este caso aquí no veis nada más porque es un tenant que tengo de demostración y auxiliar para el tema de los vídeos, pero vosotros aquí en esta barra lateral veréis una serie de licenciamiento, una serie de aplicaciones y si pulsáis aquí veréis todas las aplicaciones. Y una de ellas es el icono de administración. Si no veis este icono es porque estáis con un usuario que no tiene roles de administrador. Por lo tanto, no vais a poder hacer nada de lo que hoy os voy a explicar. ¿Vale? Si disponéis de ese icono de administrador, tendréis acceso a ciertas cosas. ¿No? Depende de cómo se haya configurado el usuario. Ya os digo que cuando vosotros compráis la licencia directamente a Microsoft, el usuario que creáis es el usuario administrador del tenant, por lo tanto tiene acceso total al centro de administración. Si lo compráis a través de partner, tendréis que hablar con vuestro partner para que os facilite el usuario administrador o bien lo que solemos hacer nosotros, que es una buena práctica, es habilitar ciertos centros de administración para el usuario que nos lo pide, ¿no? en función de lo que nos pida. ¿Por qué esto? Porque realmente el centro de administración son las tripas del 365. Desde aquí vamos a poder tocar cualquier cosa y va a afectar directamente a todo nuestro entorno. Es decir, a todos aquellos usuarios registrados, todo lo que cambiemos en el centro de administración se hace de forma global. Por lo tanto, afecta a todos los usuarios que estén dentro de ese tenant que hayamos creado. Vale, pues vamos a abrir el centro de administración y os voy a empezar a explicar un poquito cómo funciona el centro de administración. ¿Vale? Si esto que consideramos que es una cosa importante de saber. Muy probablemente la primera vez que entréis, vosotros no veáis esta pantalla. ¿Vale? Lo primer consejo que os digo es que os vengáis aquí a la derecha, arriba, y escojáis vista panel, ¿vale? Para que os aparezca en la barra del menú lateral izquierdo, ¿vale? Que es donde están todas las configuraciones. Lo primero que tenemos que hacer es expandir todas estas opciones dándole a mostrar todo. ¿Vale? Como veis aquí, ya nos ha aparecido todas las opciones de configuración. Si bien es verdad, tengo que comentar que realmente por detrás de aquí hay otro centro de administración, que es el que establece Azure Active Directory. Como os he dicho al principio, cuando se crea un espacio de Microsoft, mucha gente pregunta, ¿pero esto dónde está? Vale, pues técnicamente todo esto que vemos aquí se aloja en un espacio dentro de Azure. Azure es, dijéramos, el centro de datos que Microsoft tiene disponible para sus clientes. ¿Vale? Hay muchos data centers a nivel mundial y lo que hace es crearnos un espacio aquí. Por lo tanto, por detrás aún hay un centro de administración mucho más complejo, que es el Azure Active Directory, que lo veis aquí, ¿vale? Pero hoy no vamos a entrar a comentar el tema de Azure Active Directory porque realmente es mucho más complejo y me dedicaría seguramente un vídeo exclusivamente para explicaros. Bueno, ya tenemos 4 personas en línea. Nada, agradeceros también que el primer vídeo nos dio 21 suscriptores. Bien, no esperamos eso, porque como no nos conoce ni el tato, 21 suscriptores está muy bien, ¿vale? Así que, nada, os invito a que compartáis el vídeo, que os suscribáis y que le digáis a la gente, oye, por aquí hay una gente que se dedica a Microsoft 365 que de verdad entiende cómo va esto. Y así, pues nada, nos echáis una mano. Bueno, como os decía, este es el centro de administración. En la pantalla, en la primera opción, inicio, vamos a ver lo que estamos viendo ahora. Son como la gran mayoría de pantallas de bienvenida de todos los software, tenemos un poquito de tarjetas con información que podemos hacer, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aprendizaje, guías y asistencia, formación a administradores. Aquí hay una serie de vídeos y tutoriales, todo en los canales oficiales de Microsoft, donde os puede ayudar un poco más a entender cómo funciona, ¿vale? No realmente son útiles, sí, pero a veces son demasiado técnicos, ¿no? Entonces yo prefiero explicaros de forma más sencilla cómo vamos a ir utilizando todo el centro de administración. Una de las primeras cosas que vemos son usuarios, teams y grupos, roles, ¿vale? Bien, desde usuarios, si expandimos, vamos a tener las primeras 3 opciones: usuarios activos, invitados y usuarios eliminados, ¿vale? Aquí es donde nosotros damos de alta a los usuarios de ese tenant, ¿vale? Y esto va a ir en función de las licencias que hayamos adquirido.
Es verdad que podemos crear usuarios sin licencia, como estáis viendo ahora mismo en este, ¿no? Este es un usuario que no tiene ninguna licencia asignada, por lo tanto realmente no puedo hacer mucha cosa aquí en este tenant. Puedo administrarlo y hacer algunas cosas, pero no puedo trabajar con Planner, ni puedo trabajar con OneDrive, ni con SharePoint, ni con Power Apps, ni con Power Automate, ni ninguno de los módulos que tiene Microsoft 365. Pero me sirve para explicaros. Desde aquí podemos controlar o dar de alta todos aquellos nuevos usuarios que queramos dar. Realmente es muy sencillo. Hoy no voy a entrar en detalle en todo, sino que os voy a explicar las generalidades del centro de administración. Pero básicamente podemos agregar un usuario, le podemos poner su nombre, ¿vale? Ponemos aquí, primer usuario. Vale, estamos bien. Primer usuario, ¿vale? Nos saldrá automáticamente el nombre para mostrar. Y aquí le diremos su dirección de correo electrónico. Vale, como veis, aquí ya apareció otra particularidad, los dominios, ¿vale? En este caso, como no hemos asociado ningún dominio a este tenant, que esto también lo trataremos en otro directo, os explicaré cómo trabajar con dominios de vuestra empresa, cómo migrarlos, cómo meterlos dentro de vuestro 365, ¿vale? Pero en principio, como no tengo ninguno, me lo crea con el dominio de tenant que se crea siempre cuando generamos una cuenta. Cuando generamos una nueva cuenta en Microsoft, da igual que la compréis vosotros que la que compre un partner, se genera un tenant que siempre va a ser lo que sea que hayáis elegido .onmicrosoft.com. Y esto es una dirección de correo válida, perfectamente válida, siempre y cuando tengamos el licenciamiento, que ahora lo pasaremos a ver. Nos da varias opciones: crear una contraseña de forma automática, requerir que este usuario cambie la contraseña cuando inicie sesión por primera vez. Esto hay empresas que lo utilizan bastante, ¿no? Aunque yo es una práctica que no recomiendo, yo recomiendo otra serie de prácticas con la gestión de contraseñas. Y también podéis enviar la contraseña por correo electrónico al finalizar, ¿vale? Es decir, si a este usuario que vais a crear le asignáis alguna licencia de Microsoft que contenga Exchange o correo, ¿vale? Pues le enviará un correo, una notificación a ese correo con su contraseña. En este caso vamos a dejar en automática, le damos a siguiente y lo siguiente que nos pide es que asignemos una licencia. Aquí es donde nosotros vamos a ver todas las licencias disponibles que tengamos. En este caso no sale ninguna porque en este tema, como os he dicho, no tengo adquirida ninguna licencia. Si hubiésemos adquirido 5, 10, 2, 3, 4 licencias, aquí tendríamos disponibles cuántas tenemos. Escogeríamos qué licencia queremos asignar a este usuario y le daríamos a siguiente. En este caso, como no tenemos licenciamiento, pues elegimos a crear un usuario sin licencia. Aquí ya te dice que no se recomienda, ¿vale? Pero se puede añadir después, como ahora veréis. Le damos a siguiente y aquí viene el tema de los roles. Como veis aquí, podemos elegir qué rol. Por defecto, a un usuario siempre le va a crear el rol usuario. Va a poder acceder a todas las aplicaciones, pero en modo usuario. Por lo tanto, no va a haber nunca ese famoso icono de administración que os he comentado al principio, ¿vale? No se va a ver. Y tenemos la información del perfil que podemos rellenar desde aquí. Aunque, como os digo, toda esta información se puede modificar luego, ¿vale? En este caso, voy a dejar el rol en usuario, pero si yo quisiese darle un rol de administración, lo que os explicaba al principio, ¿vale? Puedo activar aquí el centro de administración y además te puedo decir qué roles principales quiero que tenga, aun siendo un administrador. Por eso os comentaba que si creáis el tenant desde un partner y le pedís que os dé acceso a la administración, lo más seguro que el partner os pregunte, bueno, pero qué quieres controlar tú en el centro de administración? Pues los usuarios. Pues solo le vamos a dar acceso al administrador de usuarios. No va a haber todos los centros de administración. En este caso lo voy a dejar en rol de usuario, le voy a dar a siguiente, me da una información de resumen y cuando lo tengo le doy a terminar y automáticamente me va a crear el usuario y me va a dar ya una contraseña, esta de aquí, que siempre la vamos a poder cambiar. Me está diciendo el nombre, me está diciendo su correo y su contraseña. Licencias adquiridas ninguna y asignadas ninguna porque no lo hemos puesto, ¿vale? Podríamos crear una plantilla de este tipo de configuración si tenemos que dar de alta muchos usuarios y así simplemente luego los daríamos de alta con la plantilla, ¿vale? Podemos agregar directamente otro usuario, volveríamos a la pantalla inicial o cerramos. Si cerramos, vale, perfecto, aquí nos está dando un poco de información. Ya vemos aquí que hemos creado nuestro usuario. ¿Vale? Tenemos este usuario, tenemos, como veis, sin licencia. Y como os decía, desde aquí, desde el centro de administración de usuarios, podemos controlar toda la información de un usuario. Simplemente pinchando en él, nos va a dar
todo el acceso. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Desde un usuario, desde la opción cuenta, pues podemos administrar ese nombre de usuario, es decir, podemos cambiar ese correo por el que queramos o añadir de nuevos. ¿Vale? Podemos ver el último inicio de sesión, podemos cerrarle todas sus sesiones que tenga abiertas, que esto es muy útil a nivel de administración. Podemos generar una dirección de correo electrónico alternativa por si pierde la cuenta. Podemos insertarlo a grupos, que ahora hablaremos de los grupos. Podemos cambiar los roles, que lo hemos visto cuando hemos creado el usuario. ¿Vale? Podemos hacerlo administrador, que en este caso no lo vamos a hacer, y su información de contacto. Y aquí podemos, como veis, administrar información de contacto, pues simplemente pulsamos ahí y tenemos lo mismo que os he explicado, la misma opción. Yo lo que siempre aconsejo cuando creo usuarios es, además de poder rellenar esto de forma, no hay que rellenarlo todo, pero es bueno tener cuanta más información mejor, siempre seleccionemos aquí, ¿vale?, la opción el país, porque esto va a afectar al lenguaje y va a afectar a los horarios de la agenda y de su calendario de ese usuario. Por lo tanto, si le colocamos el país región, muchísimo mejor. Vamos a guardar, nos da la información válida aquí arriba y ya tenemos al usuario modificado. Así es como se agregan usuarios. Como veis, tenemos también los usuarios invitados. ¿Vale? Los usuarios invitados van a ser aquellos usuarios que no tienen licencia y no pertenecen a nuestro tenant. Podrían ser clientes, podrían ser proveedores, ¿vale? Desde cómo agregar un usuario invitado, exactamente cómo trabaja, le daríamos aquí, como veis, nos lleva al centro de administración de Azure, ¿vale? Por lo tanto, esto no lo voy a explicar hoy, lo voy a explicar cuando hablemos del centro de administración de Azure Active Directory para el tema de usuarios invitados. Pero ya os digo que en principio los usuarios invitados, si bien le compartimos una carpeta desde OneDrive o los invitamos a Teams o cualquier acción que hagamos con ellos, siempre le llegará a ese usuario un primer correo de aceptación para formar parte de la organización. Eso lo da de alta de forma automática como usuario invitado. Por lo tanto, es un poco, dijéramos, pérdida de tiempo dar de alta a los usuarios invitados para luego compartirles una carpeta. Cuando eso lo vamos a poder hacer, se hace de forma automática en el sistema. Nosotros compartimos la carpeta con esa persona externa, con los permisos que nosotros queramos, y la primera vez que le llegue le van a llegar dos correos. El primero para que se dé alta, para que acepte formar parte de nuestra organización como usuario invitado, y un segundo correo con el acceso. Por lo tanto, ya os digo, no perden mucho tiempo en esto porque muchas veces el sistema lo hace de forma automática. Y usuarios eliminados. ¿Por qué está usuarios eliminados? Nosotros podemos eliminar un usuario que tengamos. En el momento en que lo eliminemos, de forma automática le va a quitar la licencia que tenga asignada, ¿vale? Pero cuando eliminamos un usuario, que lo seleccionamos y podemos decir eliminar usuario, ¿vale?, ya nos dice este mensaje que es importante. Seguro de que deseas eliminar, puede restaurar los usuarios eliminados y recuperar sus datos, excepto para los elementos de calendario y alias, durante un máximo de 30 días. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros eliminamos el usuario, durante 30 días, si nos hemos arrepentido, lo vamos a poder recuperar, ¿vale? Pero cuidado con esto, tenerlo muy presente. Los alias y los elementos de calendario, es decir, todas aquellas citas que se hayan dejado en el calendario, no se pueden recuperar. Podemos recuperar el histórico del correo electrónico, podemos recuperar sus archivos de OneDrive, podemos recuperar sus configuraciones y sus comparticiones de carpeta, todo eso lo recuperamos, pero no vamos a poder recuperar los elementos de calendario y los alias. Los alias, cuando nosotros creamos un correo electrónico o un usuario, le podemos asignar un alias. Un alias es, dijéramos, una cuenta que, de una cuenta de correo que realmente no es una cuenta de correo. Es una dirección donde nosotros vamos a permitir que la gente envíe correos y los vamos a poder recibir asociados a la cuenta que hemos querido, ¿no? Por ejemplo, si nosotros a este usuario de aquí, al usuario principal, nos vamos a su correo, ¿vale? Aquí en dirección de correo electrónico. Desde aquí podríamos crear los alias, ¿vale? En este caso no sale porque ya os digo que no tiene licencia. Necesita licencia para poder poner una. Pues aquí tendríamos alias y podríamos crear, por ejemplo, no sé, contabilidad arroba lo que sea.com, ¿vale? ¿Eso qué va a hacer el alias?
va a permitir que envíen correos a esa dirección que hemos puesto, contabilidad, administración, info, lo que queramos, sin consumir ninguna licencia, no tenemos coste. Pero no es un buzón, técnicamente, ni es un usuario, es simplemente una dirección de correo electrónico. Por lo tanto, no vamos a poder enviar nunca un correo en nombre de ese correo, pero sí los vamos a poder recibir. Esto se utiliza para ahorrar costes de licenciamiento en empresas que tienen, por ejemplo, direcciones de correo que han venido migrados de otros servidores de correo, tienen algunas cuentas que dicen, bueno, yo esta cuenta realmente no la utilizo, solo la utilizo para recibir correo. Pues se puede convertir en un alias y no incurrirse en costes de licenciamiento, ¿vale? Pero ojo, no son cuentas de correo, es simplemente una dirección donde va a llegar el destinatario y nos lo va a entregar a nuestro buzón principal, en este caso info, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque es importante. Bien, pues aquí en usuarios eliminados, como veis, ya tenemos el usuario que hemos eliminado. Por lo tanto, desde aquí podríamos, durante 30 días, importante, podríamos recuperarlo. A partir de los 30 días va a desaparecer y se acabó el pastel. Tenerlo en cuenta porque es cosa importante. Por eso os decía que ojo con el centro de administración, porque todo lo que hacemos aquí lo vamos a afectar a todo nuestro tenant de la organización. Bien, lo siguiente que tenemos aquí es donde podemos administrar los grupos de usuarios. ¿Para qué se utilizan los grupos? Normalmente las empresas, nosotros tenemos una forma de trabajar muy estricta. Hemos visto durante muchos años cómo clientes mal configurados sufrían las consecuencias de no establecer bien la relación entre usuarios y grupos. Es de las cosas más importantes de un tenant. Yo siempre aconsejo a las empresas que cuando ponen en marcha un 365 hay que dejar bien claro un mapa de grupos y usuarios. Tenemos que tener claro cuántos usuarios son, a dónde pertenecen, porque conforme nosotros configuremos esto, ¿vale? Vamos a afectar luego a sus archivos, a la forma en que acceden a los archivos, cómo se ven las aplicaciones, permisos y todo eso. Normalmente, las empresas aquí se suelen crear los grupos en función en función de los departamentos de empresa. Así es como se suelen crear los grupos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Imaginaos, en este caso soy yo solo, o vamos a suponer que soy yo y otra persona. Yo me dedico al tema comercial y la otra persona al tema de administración. Y por ciertos motivos me interesa separarlo porque luego voy a poner la información de forma separada. Voy a poner cierta información en comercial y cierta información en administración. Bien, pues lo lógico y lo correcto sería que yo primero crease un grupo. Un grupo no, dos grupos. Vale, me dicen que elija el tipo de grupo. En este caso, como no tenemos el licenciamiento, no podemos ver los tipos de grupo, ¿vale? Pero aquí me podría dejar elegir un tipo de grupo, si es un grupo interno, vale. Esto me crearía, dijéramos, un grupo de trabajo que se llamaría comercial y otro administración, y allí yo podría asignar usuarios. Es decir, si tengo dos grupos, comercial y administración, y tengo dos usuarios, pues asigno un usuario a ese grupo y el siguiente usuario al otro grupo. ¿Por qué se hace así esto? Muy sencillo. Ahora estamos hablando de dos personas, pero imagínate una empresa con 20 o 25 personas, con 5 o 6 departamentos. Cuando tenemos que organizar a esa gente por sus permisos, es mucho más fácil entrarlos y quitarlos de los grupos que no tenerlos anidados a ningún grupo y luego ir compartiendo todos los sitios de SharePoint o todos los sitios de OneDrive o todas las aplicaciones con cada usuario. Con un usuario nuevo vuelve a repetir todo esto. Solución. Los grupos son los que al final van a mandar los permisos y metemos a los usuarios en los grupos. Esta es la forma correcta de trabajar y para esto sirven los grupos, ¿no? También cuando se crea un grupo, en función del tipo de grupo que elegimos, si es un grupo de trabajo interno, podemos elegirle que nos cree un equipo de Teams directamente y por defecto, siempre que creamos un grupo, siempre se crea un espacio de SharePoint. Lo veremos en futuros directos cómo funciona SharePoint y todo esto, ¿no? Pero bueno, esta es la explicación del control de los grupos. Para el tema de roles, aquí tenemos, podemos, dijéramos, modificar los roles, la forma en que cada usuario accede a cada uno de los centros de administración. Ahora, como veis, tenemos acceso, podemos controlar cómo funcionan los centros de administración. Por ejemplo, el centro de administración de Exchange, vale, nos va a decir aquí pues que a quién debería asignarse este rol, ¿no? Ya te lo dice
te lo va diciendo. Pues administrar la mayoría de características de administración, a quién está asignado ese rol, o sea, a quién pertenece a ese rol de administración y los niveles de permisos, ¿vale? Cuando tenemos este rol, asignamos todas estas comparativas. Desde aquí podéis saber exactamente cuando vais a un usuario, le decís que tiene el rol de administrador, le activáis el rol de administrador de Exchange, a qué le estáis dando acceso. ¿Vale? Lo tenéis aquí detallado, muy sencillo. ¿Vale? Desde aquí podemos comparar roles con el usuario seleccionado, agregar favoritos y tal. Pero bueno, aquí dijéramos es para que veáis la información de los roles que hay por defecto. Vale, llegamos a la pestaña facturación. Esta ya es una de las pestañas importantes. Bien, desde aquí vamos a saber cuántas licencias tenemos y qué servicios y qué productos tenemos asociados a nuestro tenant. ¿Vale? Esto también se consulta mucho, ¿vale? Aunque va a depender mucho la información de cómo hayáis comprado la licencia. Si vosotros compráis licencias directamente a Microsoft, aquí vais a tener todos los accesos a las facturas, a los pagos, a las cuentas de facturación, métodos de pago, en fin, todo lo normal cuando hay una suscripción web, ¿no? O sea, cuando hayáis pagado la factura, aquí os saldrá la factura. En cuentas de facturación os va a decir exactamente qué cuentas de facturación tenéis dada de alta, qué métodos de pago tenéis asignado a esa configuración. Como veis, no hay ninguno. Vale. Aquí, cuando la licencia la compráis a través de un partner, o sea, a través de nosotros o cualquier otro, aquí sale el nombre del partner asociado, ¿vale? Y podéis hacer esa consulta. Eh, en comprar servicios nos da acceso a la tienda de Microsoft, ¿vale? Es decir, nosotros podemos comprar desde aquí suscripciones directamente. Y aquí vuelvo un poco a lo que os decía al principio. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es tener un partner de Microsoft, porque es mucho más sencillo. Es decirle a vuestro partner, oye, necesito una licencia de Power BI, o necesito que me hagas un nuevo usuario básico, un nuevo usuario estándar. Lo va a hacer en un momentito, ¿vale? Y no hay que venir aquí, buscar el producto, ampliarlo, comprarlo, volver a hacer el pago. Pero aquí tenéis, como veis, por ejemplo, podéis contratar un básico, decirle detalles, seleccionar cuántas queréis comprar y comprarlas, ¿vale? Y pagarlas con vuestra tarjeta. Todos aquellos servicios que compréis va a salir en vuestra ventana, en la pestaña sus productos. Tenemos aquí un resumen de lo que hemos comprado. Y en el apartado de licencias vamos a tener disponibles aquellas licencias que acabamos de comprar, que son las que luego vamos a poder asignar a los usuarios. Por lo tanto, cuando necesitéis saber cuántas licencias tiene vuestro tenant y tenéis acceso al centro de administración, pues es tan sencillo como entrar aquí y ver qué licencias tenéis. Buenas, Jason, desde Colombia, encantado de tenerte por aquí, un placer. Tenemos gente de todos los lados. Bien, esto es realmente el control de facturación. Se utiliza básicamente, lo utilizamos para ver qué licencias tenemos disponibles. Aunque, como ya bien os he dicho, cuando demos de alta un nuevo usuario, nos va a decir ya cuántas licencias tenemos disponibles. Pero si lo queréis consultar, lo tenéis aquí. Bien, esta pantalla también es importante. Soporte técnico. Con todo el licenciamiento de Microsoft, cualquier licencia de empresa, tiene acceso directo al soporte técnico de Microsoft, gratuito. Eh, ayudan ayudan mucho, pero hay que tener paciencia. Y luego existe otro problema, ciertas partes de condición técnica del tenant de Microsoft 365 está atendido en inglés. Por lo tanto, si no sabéis inglés y tenéis un problema técnico con la Power Platform, por ejemplo, Power Apps, Power Automate, Power BI, os van a atender en inglés. Esto sucede en España, no sé en los demás países cómo está, pero en España sucede así. Para el resto de cosas sí que hay soporte técnico a través de usuarios españoles, pero la Power Platform, por ejemplo, no. Está administrada directamente en inglés. Cuando vosotros hayáis comprado las licencias a través de un partner, le podéis pedir a vuestro partner que sea él el que os abra el ticket. Esto es un sistema de ticket. Porque tienen el contacto directo, es mucho más fácil, el contacto lo hacen ellos, luego comunican con vosotros. Por eso os digo que contratar un partner tiene muchísimas más ventajas que contratar las licencias por uno mismo y al final vais a pagar lo mismo, no vais a pagar más. Por lo tanto, yo siempre considero que son todo ventajas contratar un partner, ¿no?
Pero desde aquí podríamos gestionar las solicitudes de servicio. Podríamos decirle nueva solicitud de servicio, abrir una incidencia técnica, se pondrían en contacto con nosotros, etc. Nos gestionarían el problema. Luego tenemos la pestaña configuración. Vale, en configuración, esto que será lo que veremos en el próximo directo, es cómo asociar, aquí podemos asociar dominios a nuestro tenant. Y tantos como queramos. Esto es importante. Imaginaos una compañía que tiene registrados dos dominios, el .es y el .com. Y ambos los tiene activos porque tiene cuentas de correo. Y le interesa pasarse a Microsoft 365 para controlar el correo en Exchange y tal. Vale, desde aquí haríamos esa agregación de dominios y esa configuración, que ya os adelanto que no es sencilla, ¿vale? Lo veremos en el próximo directo, o en otros directos. El próximo será licenciamiento, pero haré un directo para explicaros cómo se agrega un dominio, cómo se valida y cómo se modifica para poder utilizar una cuenta de Exchange. Vale, esto es algo también que yo pienso que os va a ser muy útil, ¿no? Pero no lo vamos a ver hoy, pero que sepáis que desde aquí se hace ese control, el control de dominios. Luego tenemos la opción de configuración de la organización. Y aquí ya entramos en cómo vamos a afectar de forma directa y global en diferentes cosas. Por ejemplo, aquellos que tengáis Dynamics 365, Business Central o cualquier aplicación relacionada, podréis hacer la configuración desde aquí. Aplicaciones y servicios de propiedad del usuario, la autentificación multifactor. Esto es un, es, últimamente hay muchísimas empresas de software as a service, de software SaaS, que ya utilizan la autentificación multifactor. Es decir, cuando entres a tu 365 por la web, además de poner la contraseña, te va a pedir que te autentifiques de una segunda forma, bien con un código, con un teléfono, con un correo electrónico. Estos son los niveles de seguridad últimos que han lanzado, que bueno, van muy bien para proteger el acceso a las cuentas. ¿Es recomendable? Bueno, nosotros nos encontramos en la actualidad que hay empresas que, muchas empresas nos piden que desactivarlo. Microsoft aconseja tenerlo activado, va un poco en función de gusto del cliente, ¿no? Si utiliza y entra continuamente a través de web, entra y sale, pues tener la autentificación multifactor puede ser un poco de engorro. Si por, Sin embargo, si solo utiliza 365 a través de Teams, que es lo que se suele hacer con muchísimas veces, se puede activar la autenticación multifactor y una vez hacemos el login en Teams una vez, ya no nos va a volver a pedir, ¿no? Mientras no cerremos esa sesión de Windows y volvamos a abrir la nueva sesión de Windows. Pero es importante que sepáis, ¿vale? Los servicios de voz de Azure, esto realmente aquí no se entra casi nunca, sinceramente. ¿Vale? Comunicación de Microsoft a los usuarios, ¿vale? Que ya lo hice, permite a los usuarios de la organización recibir correo electrónico de Microsoft sobre formación y nuevas características. Desde aquí podemos activarlo, desactivarlo. Si entramos dentro, veis aquí las opciones, algunas de las opciones que da, ¿vale? Permite que Microsoft se ponga en contacto con los usuarios en relación a los temas siguientes. Uso. Si lo activáis, todos vuestros usuarios que estén dados de alta y tengan licencia, van a recibir una serie de consejos por parte de Microsoft directamente a su cuenta. Vale, tenemos conexión de datos de Microsoft Graph, que en este caso esto ya es más técnico, no tampoco voy a explicarlo ahora. Consentimiento del usuario para aplicaciones, ¿vale? Esto es para, en principio ya viene configurado para que los usuarios accedan, pero desde aquí podríamos cambiar para que no accedan a ciertas aplicaciones, como al Cortana, por ejemplo. Cómo configurar los grupos, ¿vale? Administre el uso compartido externo en los grupos sin propietarios. Desde aquí podemos administrar esa información. Como veis, son todo opciones un poquito limitadas, ¿vale? Vale, aquí nos dice que permitir que los propietarios del grupo agreguen personas externas a la organización. Imaginaos que queréis que nadie invite a personas externas, pues lo desactiváis desde aquí y nadie lo podrá hacer, ¿vale? Permitir que los miembros del grupo invitado tengan acceso al contenido del grupo. Es decir, podéis invitarlos a externos, pero le podéis capar, dijéramos, que no accedan al contenido del grupo. Contenido del grupo, como os he explicado, cuando creamos un grupo se crea un espacio de SharePoint. Por lo tanto, si en ese espacio de SharePoint nosotros colocamos información y desactivamos esta opción, no van a poder ver la información que hay en ese sitio de SharePoint. Esto es para que entendáis un poco cómo funciona, ¿vale? Y alguna opción más de grupos sin propietario. Normalmente yo no aconsejo nunca trabajar con grupos sin propietario. Siempre, porque además es algo que te lo pide cuando creas un grupo, te pide que pongas un propietario. Entonces no tiene mucho sentido esta opción aquí.
Listas de sitios de Microsoft Edge, que tampoco se utiliza mucho. Microsoft 365 en la web. Ahora aquí podemos decirle si queremos que los usuarios utilicen, ¿ves? Como veis aquí, permitir a los usuarios abrir archivos almacenados por servicios de almacenamiento de terceros para Microsoft 365 en la web. ¿Vale? Realmente esto es para así, como bien dice aquí, archivos almacenados por servicios de almacenamiento de terceros. ¿Vale? Por lo tanto, de otras administraciones, etcétera. ¿Vale? No afecta directamente al OneDrive. Cómo utilizar algunas configuraciones de Microsoft Forms, noticias, novedades, etcétera. ¿Vale? Bueno, aquí está la configuración de servicios. Como veis, tenemos arriba tres presentes. Luego tenemos la configuración de la organización a nivel de seguridad y privacidad. Autoservicio de restablecimiento de la contraseña. Esto es importante, ¿vale? Porque en principio esto viene desactivado, ¿vale? De hecho, desde aquí no se puede activar, te dice que vayas al portal de Azure. Esto es para que nosotros habilitemos que la contraseña la puedan restablecer desde su usuario de forma directa, lo cual os lo desaconsejo. A nivel de organización no es aconsejable. ¿Por qué? Os pongo un caso. Imaginaos que tenéis un empleado que lo despedís o se va. Dais de baja. En ese momento no os acordáis, ¿vale? Por ejemplo, o le cambiáis la contraseña. Le cambiáis la contraseña para que no acceda. Pero sin embargo habéis activado el restablecimiento de contraseña. ¿Qué va a suceder? Ese usuario puede entrar con su usuario por internet, entrar en portal.office.com, poner su cuenta, porque va a existir, porque todavía no la habéis eliminado, y solicitar cambiar la contraseña. Si hemos activado esto, podrá cambiar la contraseña y no valdrá de nada que le hayáis cambiado la contraseña. Por lo tanto, yo a nivel de administración aconsejo nunca activar esta opción. Es un problema porque esto también afecta a todos. Si perdéis la contraseña de administrador, ya tenemos un lío. Ya hay que hablar o bien con Microsoft o bien con vuestro partner para que os solicite la nueva contraseña de administrador, ¿no? Pero anotaoslo, no lo perdáis, vuestra contraseña, sobre todo la de administrador, pero no activéis nunca esta opción. Es mi consejo, ¿vale? Es un consejo que os doy para a nivel de organización. ¿Vale? Después, ya lo dice aquí, después de activar esto, se solicita a los usuarios información de contacto la próxima vez que inicien sesión. ¿Vale? Realmente esto sirve para esto. ¿Vale? Directiva de expiración de contraseñas. Podemos establecer que las contraseñas de usuarios caduquen de una forma, dijéramos, cíclica. Pues podemos decir cada 3 meses. Cada 3 meses que caduque. Entonces, todos los usuarios cada 3 meses recibirán, cuando inicien su sesión, un formulario para cambiar la contraseña. El perfil de privacidad de la organización, ¿vale? El uso compartido. ¿Vale? Y luego, aquí en perfil de organización, tenemos una serie de configuraciones que afectan directamente, como la información general para todos, la integración del soporte. Y luego tenemos aquí esta opción que es muy chula, que es la de temas personalizados. Aquí si pulsamos en temas personalizados y le damos a agregar un tema, ¿vale? Podemos hacer primero dos cosas: impedir que los usuarios sustituyan sus temas, que esto es algo que nosotros siempre activamos, y mostrar el nombre de usuario. Aquí arriba, si veis, sale AS. Si activo esto, lo guardo, la próxima vez me saldrá el nombre. ¿Vale? No las iniciales, sino el nombre que hemos predeterminado. Y luego podemos añadir logotipos y colores. ¿Esto a dónde va a afectar? Como veis, va a afectar a la barra de aquí arriba, donde ponemos centro de administración. Aquí podemos poner nuestro logo, nuestro color, etcétera. Es un poco difícil de configurar porque, por ejemplo, a nivel de logo tiene un tamaño específico, aunque siempre hay información de Microsoft que os dice cómo hacerlo. ¿Vale? Hay que hacerlo con Photoshop, hay que disminuirlo, tiene que tener menos de 10K, un tamaño concreto. Pero bueno, nosotros lo utilizamos habitualmente con nuestros clientes. Nosotros esto es lo que siempre le configuramos, ¿vale? Que es su aspecto personal de su tenant. Bien, esto es lo que tenemos en la pestaña de configuración. En la pestaña instalación es donde realmente aquí podemos hacer las configuraciones Nos va diciendo que es todo lo que tenemos hecho, ¿vale? En cuanto a la configuración del tenant. Luego en informes, esto está muy bien porque sobre todo en informes de uso, aquí os va a decir, en este caso no hay nada, pero cuando tengáis un tenant nos va a decir cuál es el uso de vuestro tenant, cuántos usuarios están accediendo al correo, qué volumen de datos se está moviendo, y podréis entrar en cada uno de esos sitios a coger más información. Esto realmente funciona bastante bien, ¿vale? En mantenimiento, realmente no sé, aquí podemos escoger cómo ver el panel de
información, cómo está el estado del servicio. Aquí nos dice si tenemos, muestra, como veis aquí, el estado de mantenimiento actual de servicios de Microsoft, si hay alguna caída de Microsoft, todo esto lo podéis ver aquí. El centro de mensajes son donde Microsoft va lanzando los mensajes nuevos que va teniendo, como veis hay un montón. Os dice qué servicio está afectado y cuál es su etiqueta, nueva característica. Aquí siempre salen novedades, ¿vale? Siempre, esto a nivel de administración es importante irlo viendo todos los días porque siempre hay cosas novedades importantes, ¿no? Comentarios sobre el producto, conectividad y actualizaciones de software, etcétera. Vale. Pero una de las cosas que os quería enseñar, porque ya llevamos ya un ratito de emisión, 41 minutos, os quería enseñar realmente esto, ¿vale? Aquí abajo vienen los centros de administración. Cuando le damos a todos los centros de administración, vale, ahora mismo, ¿qué ocurre? Como no tengo licencias asignadas, no veo aquí todos los centros de administración. Es decir, no veo el centro de administración de Teams, no veo el centro de administración de Exchange, no veo el centro de administración de Power BI, pero si tuviera alguna licencia asignada, veríais que aquí podéis entrar específicamente a cada centro de administración. Por ejemplo, todas las configuraciones de Teams a nivel de organización se hacen desde aquí. Accedemos, ponemos centro de administración de Teams y dentro podemos configurar cómo queremos que se muestren las videoconferencias, si queremos transcripciones en OneDrive y en SharePoint. Vamos a poder decir qué nivel de seguridad queremos a nivel de organización, si los usuarios pueden compartir con externos o no, todo este tipo de cosas. En el centro de administración de Exchange podremos controlar los buzones, cómo la gente utiliza los buzones, podremos establecer reglas para los buzones a nivel de organización, eh, todo este tipo de cosas. Y como no os lo puedo enseñar porque este es un tenant sin licencia, pero que veáis un poco, bueno, os voy a enseñar ahora, por ejemplo, os voy a poner uno para que veáis un poco cómo sería un centro de administración más global. Me permitís un segundito y os lo enseño. Bien, aquí lo tenéis, lo que yo os decía, ¿veis? Cuando ya hay licencias asignadas, tenemos aquí, he ido a todos los centros de administración y yo desde aquí puedo controlar qué quiero, cómo quiero que funcionen específicamente cada parte de 365, ¿no? Por ejemplo, si entro en el centro de administración de Exchange, pues voy a poder controlar los buzones de los usuarios, ¿vale? Que ahora no lo voy a pulsar por temas de privacidad. Los buzones, puedo crear buzones, puedo controlar el flujo de correo, los roles, la migración del correo, con su usabilidad en el móvil, puedo sacar informes, puedo sacar todos los informes de buzones, etcétera, ¿vale? Luego puedo ir haciendo lo mismo con Power Apps, Power Automate, Power BI, cómo se comporta Power BI, SharePoint, Teams, esto es lo que os decía, por ejemplo, desde aquí puedo controlar exactamente, vamos a esperar a que cargue el centro de administración, cómo va a funcionar Teams a nivel organizativo, ¿vale? Qué equipos tengo, modificarlos, cambiarlos, borrarlos, qué usuarios tengo asignados a cada equipo, los dispositivos que hay en Teams, aplicaciones para Teams, si quiero que se instalen o no, toda la configuración oficial a nivel de reuniones, los paquetes de directivas. Como veis, son centros que se van abriendo ellos solos en función del que nosotros elijamos. Vale. Esto es para que tuviese una idea, para que veáis la diferencia. No sale porque no tenemos licencias asignadas, ¿no? Pero si no, sí lo veríamos. Bueno, y estamos ya acercándonos un poco hacia el final. Tenemos 7 visualizaciones. No está nada mal para ser el segundo. Lo que veremos en futuro va a ser esto, cómo configurar Azure Active Directory. Esto lo veremos en otro directo porque realmente aquí hay mucha chicha para hablar, porque aquí sí que estamos trabajando directamente sobre Azure, por lo tanto aquí podemos hacer todo tipo de cosas, desde un report de usuarios podemos ver, os lo enseño rápidamente, si entramos en ese usuario, como veis aquí, puedo hacer prácticamente cualquier cosa, puedo saber absolutamente todo lo que ha hecho ese usuario en nuestro tenant, puedo generar registros de auditoría, puedo ver a qué dispositivo se ha conectado, en el caso de que se haya conectado lo haya instalado, eh, realmente puedo ver qué roles tiene, puedo saber, en este caso este, tener los roles de administrador, puedo saber cuándo ha iniciado sesión,
como veis aquí, y desde donde a iniciar la sesión, lo que no sé por qué sale ahí Almásera, ¿vale? Es curioso, eso porque tengo mal puesta la dirección. Y tenéis todo, desde aquí podéis acceder a cualquier sitio. Os va diciendo exactamente un log de todos los registros, con lo cual a nivel de auditoría esto va muy bien. Pero el centro de Azure Active Directory realmente es mucho más, ¿eh? Se pueden hacer muchísimas cosas. Lo veremos en otro directo específicamente para eso. Pero bueno, que sepáis que con vuestro usuario, si os han dado roles de administración, cuando entréis en el centro de administración, pues podréis, básicamente, la gente, la gran mayoría de personas lo utilizan para añadir nuevos usuarios o añadir nuevos grupos. O desde aquí, una de las cosas que más se utiliza para las empresas que ya trabajan habitualmente es entrar en el centro de administración de SharePoint y crear sitios de SharePoint, intranets y todo este tipo de cosas para que lo que más se suele utilizar. Aquí arriba tenemos una ruedecita donde podemos cambiarle el tema. Aquí realmente esto estamos, como veis, afecta a la cabecera de arriba, ¿vale? Podemos cambiar el idioma de zona horaria, esto es importante porque esto es a nivel de administración. Como veis, para vosotros podéis decir, bueno, pues quiero que me lo muestres en español o en inglés o en lo que sea, ¿no? Podéis cambiar vuestra contraseña y las preferencias de contacto, ¿vale? Y desde aquí, desde vuestro usuario, pues podéis acceder directamente a vuestra cuenta, ¿vale? A vuestra cuenta y cambiar pues vuestra información personal de vuestro usuario. Porque recordad que si lo queréis cambiar a otros usuarios, os tenéis que ir al centro de administración y ya nada, con la sección le dais a mostrar todo, acordaos. Y en la sección usuarios, aquí vosotros hacéis con el usuario todos los cambios que queráis hacer, ¿vale? Por ejemplo, también aquí veríamos a qué dispositivos está conectado, si los tuviese. ¿Cuántas licencias tiene asignadas? Que no tiene ninguna. Aquí tendríamos la gestión de su correo a nivel de organización. Si queremos que el correo pueda conectarse por PowerPoint, si por ejemplo tenemos una cuenta de correo que está utilizando un programa externo para enviar correo, como son los programas de contabilidad, que suelen utilizar una cuenta corporativa para enviar correos. Tenemos que activar la autentificación de SMTP, que está aquí dentro. Luego podemos ver su OneDrive, ¿vale? Qué capacidad tiene, realmente podemos hacer muchas cosas desde aquí. No necesitamos ir al Active Directory para controlarlo. Y bueno, este era un poquito explicaros un poco el centro de administración de una forma rápida, sin meter mucho tema, porque realmente aquí hay mucho que tratar. Para que tuvierais una idea más conceptual de qué es el centro de administración de Microsoft 365, cómo se ve, quién lo puede ver, cómo utilizar las condiciones principales, ¿no? Cómo dar de alta a usuarios, cómo ver nuestras licencias, cómo adquirir licencias. Aunque, como bien he dicho al principio, mi consejo es que contactéis con un partner. Podéis, abajo en la descripción del vídeo, os he dejado nuestra web, ¿vale? Donde tenéis www.autocontrolempresarial.es. Desde allí podéis poneros en contacto con nosotros, solicitarnos cualquier tipo de licenciamiento o de asistencia. Y luego os he puesto también un acceso directo, que lo veréis, a la tienda, a los bonos, porque tenemos un sistema de bonos donde vosotros podéis comprar, dijéramos, el servicio de asistencia, ¿no? Desde una hora hasta packs de 10, 20 o 30 horas, ¿no? Y con ese servicio nosotros os daremos asesoramiento personalizado sobre cualquier aspecto de Microsoft 365. Configuración de usuarios, configuración de dominios, migraciones de correo, creación de intranets, todas estas pequeñas cosas que dijéramos no formen parte de un proyecto, lo podéis contratar con nuestras bolsas de horas o nuestros bonos directamente. Vais a la web, compráis las horas que queráis, eh, automáticamente os llegará un correo, nos ponemos en contacto con vosotros para decir que está todo activado y cuando vayáis necesitando soluciones nos las vais pidiendo y nosotros nos conectamos y hacemos toda la asistencia que sea necesaria. Es un servicio nuevo que estamos dando para todos los clientes. Lo hacemos porque la relación con Microsoft siempre es complicada. Ellos sí que te solucionan los problemas, pero no te van a dar mucha información de cómo lo han solucionado y por qué ha pasado. Cosa que, bueno, empresas como la nuestra sí podemos hacer y podemos ayudaros en toda la administración. Así que, nada, súper agradecido otra vez a las personas que hayáis asistido por haber aguantado este poquito de tostón, que es bastante. Dejo abierto
si queréis 4 o 5 minutitos o si alguien tiene alguna pregunta de los que estamos, somos pocos pero bien avenidos, os puedo resolver alguna pregunta online que tengáis sobre el centro de administración. Y el próximo directo, como os digo, vamos a hacer sobre licenciamiento. Vamos a hablar del licenciamiento, tipos de licencia, qué licencias comprar, cómo comprarlas y qué diferencias entre ellas, cuáles son las mejores o las más útiles, porque al final todo esto depende un poco de las necesidades del cliente. Así que muchísimas gracias a todos desde nos habéis visto, a Jason desde Colombia, a Luis desde aquí, desde Valencia, que además es cliente nuestro, eso lo agradecemos y tiene muy buen feedback de nuestra parte. Ha sido un placer estar con vosotros. Si no hay ninguna pregunta, nos veremos en el próximo directo. Ahí dejo un minutito y si no, finalizamos. Muchísimas gracias a todos.